cómo se ha construido un sistema de valores con respecto al alcohol, que a veces a nosotros nos cuesta, con los que a veces nos cuesta lidiar o que no terminamos de entender, especialmente la generación nuestra, que vivió sin darse cuenta una transición epidemiológica con respecto al alcohol. Muy importante. Entonces nosotros a veces encaramos, cuando te dicen, yo lo quiero que mi hijo se intoxique en mi casa porque siento que está más protegido, me parece que a veces arrastramos patrones de comportamiento de consumo que más tienen que ver con nuestra generación que con lo que ha pasado con esta generación. La nocturnidad de esta generación no es la nuestra, los riesgos a los que están expuestos no son los nuestros, y acá aporto datos también de los sistemas de salud. Hoy los sistemas de salud, las guardias de emergencia en todo el país, viernes, sábado, domingo, la población que atienden es eminentemente adolescente y alcoholizada. Yo le pregunto si hay alguien de mi generación escuchando, y mi generación ya tiene unos cuantos años. Claudio. Bueno, era muy raro que nosotros termináramos en una guardia de hospital, una salida a la noche. Hoy lamentablemente no es raro. El 80 y pico %, no sé qué dirá Damín, que sé que también compartió con ustedes alguna charla, pero hoy el 80 y pico %, lo dicen las estadísticas, de las personas ingresadas a guardia en emergencias están alcoholizadas y son jóvenes. Y no vienen por la intoxicación alcohólica, vienen porque tuvieron un accidente, porque están politraumatizados, porque se pelearon, porque le pegaron una patada en la cabeza. Vienen por causas externas, como se llaman, o hechos traumáticos desde lo físico. Eso no pasaba antes. Entonces entender con qué parámetros hoy se maneja los alumnos de un colegio, alumnos de 16, 17 o 13 años, o nuestros hijos que son adolescentes, yo creo que tal vez mínimamente puede aportar, por lo menos desde mi impresión, algo al manejo de las situaciones preventivas. Vos hablaste de prevención, preventivas, no ya asistenciales de un chico con un alcoholismo instalado, un alcoholismo crónico. Entonces yo acá, qué sé yo, he puesto algunas cosas que tienen que ver con cómo son este mundo que se ha construido sobre la cabeza de nuestros hijos. A ver si puedo... otra vez se me fue para atrás. Vamos a ver si adelanto otra vez. Bien. Para nosotros, mi generación, por ejemplo, la mirada que teníamos con respecto al consumo de alcohol, y acá estoy poniendo una imagen de publicidades. Esta es una publicidad que vio mi generación con respecto a una cerveza, que básicamente establecía algunos patrones con los que nosotros nos formamos en el consumo de alcohol. Si ustedes ven esa imagen, el personaje es Luis Andrini, es un personaje adulto, o sea, nosotros éramos niños viendo avisos de cerveza protagonizados por modelos publicitarios que no se identificaban con nosotros, ni buscaban esa identificación, no nos hablaban a nosotros, la industria cervecera, le hablaba a mi padre. Porque mostrar a Luis Sandrini, con todo el cariño que le tenemos en Argentina, a Luis Sandrini, era hablarle a mi padre. Mostrar a Luis Sandrini era hablarle a mi padre, no era hablarnos a nosotros. Segundo, Luis Sandrini, digo en esta publicidad, pero en cualquiera que veamos de aquellos años, estaba comiendo. La cerveza era parte del patrón alimentario. O sea, nosotros aprendimos a tomar alcohol como un alimento. Comíamos una pizza, tomábamos una cerveza. Había asado, había un vino. En algunas casas, después me voy a meter en el tema del precio, la cerveza era cara cuando yo era chico. Era casi una fiesta o un pequeño lujo que nos dábamos de vez en cuando. Ahora bien, mi hijo, no es este mi hijo, bueno, es una imagen abstracta, X, ya desde chico, la publicidad que ve, esta es una publicidad de Fernet, son jóvenes, o sea, están dirigidas a un ideal de la vida, que es ser joven. Todos queremos ser jóvenes siempre.
De chicos queremos ser un poquito más grandes, y de grandes queremos ser jóvenes. Como una edad llena de ensoñación, por supuesto. Bueno, ahí están. Esta es una propaganda de Fernet, donde obviamente desaparece el alimento. La industria ha creado un sistema de consumo dirigido a jóvenes y dirigido a tomar alcohol fuera de la mesa, a tomar alcohol fuera de la casa, a tomar alcohol como parte de la diversión y de un mundo cargado de ideales y de ensoñación para los jóvenes. El consumo de alcohol está asociado a eso. Y esto pasa en la encuesta que mostré recién y pasa en toda la Argentina, en cualquier lugar. Esa manera de tomar se llama uso farmacológico. Esto es lo que está generalizado en toda la Argentina. Tomar porque me cambia el estado de ánimo. Tomo el alcohol como una medicación, para tapar mi angustia, para tapar mi tristeza, para tapar mi soledad, para tapar mi falta de afecto, y para transportarme a un mundo, como dicen muchos avisos, en el que todos quisiéramos vivir eternamente. Cuando yo soy un maestro, un padre, sé que tengo que hablar con un joven que tiene esa idea del alcohol. Le han construido esa idea, de que su tristeza, su aislamiento, su soledad, sus frustraciones, todo se resuelve con una medicación que se llama alcohol. Cerveza, fernet, vodka, lo que fuera. Lo han convencido de eso. Eso se llama uso farmacológico, contra el patrón de uso alimentario que tenía la otra generación. Este es un quiebre muy importante desde el punto de vista epidemiológico. A partir de ese momento, cambia la curva de consumo, crece, la cerveza pasó de 8, 9 o 12 litros por habitante de la década del 80 en Argentina a los 60 y pico de litros que se consumen hoy. Es decir, ese cambio es negocio. Y ese cambio se produce en la cantidad de litros consumidos en una población que son nuestros hijos, menores de edad. Bien. Acá yo les recomiendo, lo pueden buscar en Google también, a esta persona, se llama Jim Kilburn, y ha escrito un libro muy interesante sobre cómo la publicidad ha actuado sobre nuestros hijos, y especialmente en temas de enfoque de género sobre las mujeres. Mira. Ella identifica las claves de la estrategia de penetración en la construcción de una nueva conciencia sobre las formas de comportarse de nuestros jóvenes con respecto al alcohol. Sí. Sí, una de las cosas que nosotros que trabajamos tanto con jóvenes, te cuento que tenemos un voluntariado de jóvenes con más de 10 años también de trabajo con los voluntarios. Tenemos voluntarios, hay uno de los voluntarios que los descubrí hace poco, y te vas a reír porque de nuevo me siento anciana, que hoy era un joven voluntario y hoy es sacerdote y coordina precisamente el Hogar de Cristo Cura Brochero de la ciudad de Ñatuya. Pero que nosotros en este momento son, bueno, hasta el año pasado, antes de toda esta pandemia, eran 3.000 voluntarios, 3.000 jóvenes voluntarios desde los colegios. Pero algo que se repite en los jóvenes y que observamos, esta imposibilidad de divertirse sin consumir, o sea, no pueden salir si antes no consumen y de pronto tienen esa liberación y se sienten alegres. Esta imposibilidad, y ahí volvemos a lo que vos lo marcabas tan bien, al rol que tenemos como adultos en esta percepción que tienen, autopercepción que tienen sobre ellos mismos, y de que si no consumen no pueden ir a bailar, o no bailan directamente, o no son divertidos, o son aburridos, y toda esta serie de creencias que está muy vinculada con toda la publicidad y todos los mensajes subliminales que se generan a través de los medios de comunicación, y que la publicidad absolutamente bien organizada y pensada se genera. Así que me parece genial esta propuesta de esta profesional para poder nosotros como adultos
perfeccionarnos un poco más en ese tema, que por ahí no somos conscientes. A veces pensamos que está viendo la tele y sin embargo no tenemos idea de todo lo que están llegando a nuestros hijos en el interior de nuestras casas. Bien. Yo creo que sería muy útil la lectura de esta autora. Acá corrí un poco el zócalo para que se vea, bueno, el libro se refiere a eso, ya tiene varios años, se llama Persuasión Mortal o algo así. Ella ha trabajado mucho el tema publicidad, y la otra se llama Killing Us Softly, como la canción, Matándome Suavemente con tu canción. Ella se refiere precisamente a cómo se han ocultado los daños del consumo de alcohol, los riesgos del consumo de alcohol. Y cómo se ha instalado lo que vos decías recién, de que no puedo ir a bailar si no estoy medicado con el alcohol. No hay manera de incorporar en el patrón de diversión una diversión sin estímulo químico. Y acá entraríamos en otra disquisición que tiene que ver con cómo puede ser que cuando sos una explosión de hormonas, que tenés 15, 16, 18 años, que sos una usina de endorfinas, dopaminas, etc., no podés sentir el placer de lo que es la producción natural, vamos a ponerlo en términos químicos, ¿no? Aunque no sea exactamente así, de producir vos mismo tus propias hormonas para sentir placer. Y eso es porque están reemplazando, y perdonen que haga esta cosa que parece tan rígida y tan biológica, pero que estás reemplazando los neuroreceptores de esas hormonas del placer, lo estás reemplazando por distintos químicos. Todo el alcohol incluido actúa sobre esos receptores, fingiendo un placer químico, que por esa maravilla que es la naturaleza de nuestro cerebro, ese receptor comienza a hacerse específico para la cocaína, específico para la metanfetamina, específico para el alcohol, y se desentienden de los estímulos hormonales. O sea, hay un ataque químico relacionado con, no puedo, lo que vos decís, Claudia, no puedo divertirme si no estoy consumiendo alcohol. Acá viene entonces una gran discusión, que después, si quieren, la abrimos con todas las maestras. Una discusión que yo tengo con algunos paradigmas o nuevos paradigmas de las políticas de drogas. Voy a ver si lo puedo plantear correctamente. Si sirve o no sirve hablar de los daños. ¿Sirve o no sirve hablar de los daños en drogas? Entonces, de un lado tenés la biblioteca que te dice, no, estigmatiza al consumidor, no podés hablar de que esto hace mal, de que esto te produce, no sirve. Han llegado a afirmar que no sirve. Y me meto en el tema del COVID para explicar esto. El COVID es una pandemia que no se conoce vacuna. Los tratamientos del COVID todavía no se conocen, o no están debidamente basados en evidencia los ensayos farmacológicos que se están haciendo. Entonces, ¿a qué recurren los estados? Y la verdad es que tienen dos opciones, lo que estamos viendo. De un lado están los gobiernos que han decidido minimizar el problema. Es decir, el COVID-19 es una gripe más. Por lo tanto, no hagamos nada. Sigan haciendo lo que estaban haciendo. Bueno, esos países ya tienen fosas comunes, porque no les alcanzan, no los hospitales, no les alcanzan los cementerios. Otros países han decidido que sí es un problema, y ahí dividen la política en dos aspectos. Uno, vamos a decir, más rígido, que es decretar confinamientos, como estamos ahora todos acá en la zona metropolitana, y va a pasar, ahora acaban de anunciar, a partir del 1 de julio, un confinamiento riguroso, a quedarnos en nuestras casas. O sea, el Estado
que decide que nuestras libertades individuales, digámoslo así, tienen que subordinarse durante un tiempo al bien común, la salud. Hay una amenaza a la salud. O sea, mi comportamiento ya no es mío. Si yo me contagio, voy a ocupar una cama de un servicio de salud o voy a contagiar a otras personas. Por lo tanto, es lógico entender que yo debo relegar mis libertades a un bien común. Entonces, los países que han establecido que el bien común, la salud pública, está por encima de los derechos individuales, tienen una respuesta mucho más efectiva en términos de número de casos, número de muertes. Pero para el resto de la población, en esa política, a lo que apuestan es a la percepción del daño. O sea, que todos entendamos lo que me puede pasar si no me cuido. Bien, este es el esquema en el que nuestro gobierno está en la parte de respuesta al problema del COVID. Y hoy lo acaban de ratificar ese rumbo. Sin embargo, en drogas, la política está diciendo otra cosa, que el derecho individual está por encima de los derechos sociales, y lo que a mí me parece más que quiero señalar, y por eso digo, acá yo voy a tener algún problema con muchos, porque incluso los instructivos que reciben los maestros en instrucción docente, dice más o menos textualmente que solo una pequeña parte de la población que consume drogas deviene problemática. Eso se llama cero percepción de riesgo. Dejo abierta la polémica. En COVID hay que instalar la percepción de los riesgos. Hay que decirle a la gente lo que le va a pasar, a ellos o a terceros, a sus abuelos, por ejemplo, pero en droga no. ¿Por qué? Que alguien me lo explique. Más grave sería la discusión político-ideológica, es decir, ¿por qué la medida, vamos a decir, el modelo brasilero es retrógrado y reaccionario, y decir lo mismo en droga no? O sea, el modelo individualista, el modelo de no percepción de riesgo es retrógrado y reaccionario. Claudio, Bueno, no quiero abrir ese debate. No, pero no, está genial, porque te enfrenta con muchísimas cosas que vos sostienes o creencias que vienes sosteniendo, y cada uno lo sostiene. Y yo pensaba mientras lo escuchaba, mientras te escuchaba, en algo que nos pasa todo el tiempo como seres humanos, que siempre decimos o es blanco o es negro, o es lo uno o es lo otro. Y en realidad tiene que ver con muchísimos factores. Siempre nos cansamos de decir hablar de la complejidad de la problemática. Yo creo en lo personal, y esto ya lo hablo desde mi lugar, ¿no? Desde Claudia, que en el caso del alcohol, por ejemplo, donde hay una naturalización del consumo, donde hay una cultura que lo sostiene, donde se normalizó toda una serie de cosas, donde no hay conciencia y donde tampoco tenemos información como, por ejemplo, o no está tan, y ahí coincido totalmente con vos, no está tan difundida la predisposición o la habilidad genética que tenemos, la predisposición, y eso creo que contaba el año pasado en una reunión de Naciones Unidas ahí en Buenos Aires, hacían hincapié de esto y decían, salga como un poco la indicación es, salgan a decir y a hablar de la predisposición genética, el gran componente hereditario que tienen las adicciones en general, y esto lleva, y lo hablábamos la vez pasada, cuando esto que hacía referencia con Carlos Damín, cuando decía que quienes tienen antecedentes familiares que hayan tenido una problemática relacionada al abuso de drogas en general o el alcohol en particular, deben ser cuidadosos por la tolerancia y por una serie de cosas que quizás ya la tienen, y es importante en este tipo de casos la información, pero no es solo la información, porque también hay estudios que te dicen que la mayoría de las personas que consumen saben el daño que le produce y tiene que ver con cosas mucho más profundas. Entonces, yo creo que no es lo uno o lo otro, es poder, y ahí creo que Romina hacía referencia, de poder abordar la problemática desde los colegios, que esto lo plantea la resolución del Consejo Federal de Educación,
sobre el abordaje de la problemática en el ámbito educativo, y que desde cada una de las materias, no focalizar solo en el daño que produce, no es solo eso, pero sí es importante que se haga, y en eso coincido con vos, y sobre todo cuando se ha difundido tanto y circulan tanta información, y esto que hacía referencia a la publicidad, que te tira, que se interfiere en la formación que vos puedas estar dando, y comienzan ellos a formar a tus propios jóvenes o a tus propios niños. Yo creo que tiene que ver, o sea, con eso, no es ni blanco ni negro, o sea, son importantes las dos cosas a la hora de abordarlo. Bien. Pero esa es mi opinión. Me parece muy bien, y además estás basando tu opinión en datos, es decir, en trabajos que se han hecho sobre los consumidores de drogas. Por supuesto que si vas a preguntarle a los fumadores de tabaco si la foto de la caja de cigarrillos lo va a hacer dejar de fumar, te va a contestar que no, claro, probablemente con un cigarrillo en la mano. Pero acá viene una cosa muy interesante, y yo con esto termino mi parte de esto, y dejo después abierta a todo el debate, porque sé que es polémico. A mí me encanta, para eso hace más divertido, ¿no?, la polémica. Pero suponete que yo quiero medir animales que tengan pico, pluma y cresta, y voy a medir al gallinero, probablemente me dé el 100%. Ahora, si yo mido la totalidad de los animales, voy a encontrar otra realidad. ¿A qué voy con esto? Cuando vos haces estudios de por qué no consumen droga los que no consumen, te van a decir que tienen una alta percepción de los riesgos. Por lo tanto, la idea de que no sirve la percepción de los riesgos no es tanto mitad y mitad. Cuando hablamos de prevención, tenemos que mirar y aprender de los que no consumen, y encontrar sus fortalezas, e ir a medirlas ahí. A mí me interesan fundamentalmente esos héroes. Cuando yo voy a un barrio, seguramente la primera demanda, acá viene alguien que trabaja en drogas, te mandan todos los pibes que tienen droga. No, déjame ver los pibes que viven en este mismo barrio, sometidos a las mismas adversidades, muchachos, te aclaro, por eso dije yo trabajo con WOCRA, sometidos a las mismas adversidades, privaciones, rupturas sociales, y sin embargo tienen la fortaleza de no haber caído en el consumo de drogas. Entonces yo quiero aprender de ellos, porque lo que me van a decir los otros es más o menos lo mismo. Pero estos me dicen cosas muy ricas, y mucho más importantes a las políticas de prevención, lo que aprendemos de ellos y de sus enseñanzas sobre la espiritualidad, por ejemplo, que muchos de ellos tienen, su proyecto de vida, me enseñan mucho más. No digo nada en contra de los otros, pero estos nos enseñan prevención. Creer que nos van a enseñar prevención los que no hagas como yo, por eso me encantó lo que vos dijiste, ser mensajero y mensaje. Entonces, el mensaje de no hagas como yo no te sirve. No le puedo decir a mi hijo enseñar valores si yo soy el peor de la comarca. Yo te voy a enseñar valores siendo, no solo diciendo. Entonces, a mí me enseña la prevención el que no consume, pero es mi posición. A mí me da herramientas de prevención el que no consume. El testimonio está bien, el infierno del que vengo, de la droga, y hacer una gira por todos los colegios con el infierno de donde vengo, está bien para sacudirte. Está bien para sacudirte. Pero la enseñanza de las herramientas positivas de la prevención está, y eso me parece que es lo que perdimos de vista en el país. Pusimos en el centro al consumidor. Y nos olvidamos de todos los demás. Eso lo aprendí de las madres del Paco. Claudio, las madres del Paco me enseñaron. Sí, no, te quiero decir que mi equipo te debe estar adorando, porque nosotros venimos insistiendo hace un montón de tiempo todo esto. Es más, tenemos varias investigaciones sobre factores de protección. O sea, esto, ¿por qué el sano sigue sano? Porque siempre no que también es importante. Por eso te digo, no es lo uno o lo otro. Son ambos importantes. Hoy no podés abandonar al que consume.
Claro, por eso es el enfoque centrado en la persona, cada historia es totalmente diferente. Así que, a ver, justo, eh, nosotros tenemos un trabajo de investigación sobre factores protectores precisamente con los voluntarios, y una de las, les cuento, y eso es como también un poco lo que vos hacías con la investigación de Gino Germani, que todavía no lo hemos dado a conocer y que en estos días lo vamos a hacer, cuando le preguntamos a los chicos, por ejemplo, cuáles son las personas, si algo bueno te ocurriera, ¿quién recurrirías? Como para poder identificar las personas significativas. O si algo bueno malo te ocurriera en la escuela, ¿a quién recurres primero? Lo mismo en la casa. Y entonces encontramos, y eso sí fue realmente para nosotros impactante, que los chicos decían, en primer lugar, recurren a la madre. Estamos hablando de alumnos de colegios secundarios. Y luego están los amigos y después el padre. Y en la escuela recurren al preceptor. Entonces nosotros lo que hicimos a partir de ahí, por decisión de la ministra de Educación, es comenzar a trabajar con los preceptores en la coordinación de los programas de voluntariado, además de los docentes coordinadores, porque era la persona en la que los chicos confiaban. Pero cuando también, otra de las preguntas que le hacíamos a los chicos, y eso lo compartí ayer con Dani Cerezo también, era cómo se ven mañana. O sea, cómo se ven en un año, cómo se ven en 5 años, cómo se ven en 10 años. Y lo alarmante fue que no se ven. Un gran porcentaje de jóvenes no se ven. Y entonces ahí volvemos esto del mensajero y mensaje. ¿Cuáles son quiénes lo inspiran a verse mañana? Bien, yo te digo solamente en términos de vamos a decir, una conclusión personal. Si vas a hacer política asistencial, preguntá por qué se droga la gente. Si vas a hacer política preventiva, preguntá por qué no se droga la gente. Totalmente. Vas a tener las respuestas más útiles acá que allá. Bueno, pero les digo dos cosas más y listo. Una, si nosotros entendimos que para el dengue, para el COVID, para todas las enfermedades, informar, que la gente esté informada de riesgos, es la herramienta preventiva más formidable que conoce la salud. Que la gente esté informada de los riesgos. ¿Por qué no aplica para drogas? Primera pregunta que dejo abierta. Segundo, si volvemos a la pantalla, ¿por qué hacemos lo mismo que hace la industria del alcohol? ¿Por qué convencemos a nuestros hijos de que no existe ningún riesgo en la bebida? ¿Por qué no hacemos alusión a los problemas relacionados con el alcohol y el alcoholismo? ¿Y por qué naturalizamos el abuso y aún el alcoholismo crónico? Estas son las identificaciones que hace Jill Kelburn sobre las estrategias publicitarias de la industria. Entonces, ¿de qué lado estamos? Y si querés hacerlo extensible a la marihuana, otra droga que ha crecido por 3 en los últimos años. Hemos hecho todo lo que la industria sugiere que se haga para que la persona ingrese el consumo. Solamente dejo abiertas estas dos preguntas y avanzo sobre cuestiones más propositivas, si querés. Dale. A ver. Bueno, dije que una de las cosas es la publicidad, la otra es el precio. Nosotros hoy tenemos, no sé si ocurre lo mismo en Santiago del Estero, pero tenemos promociones de llevate dos vodkas y paga uno. Sí. Tenemos estas estrategias de precio que tienen que ver también con la accesibilidad. Acá estoy haciendo un comparativo de la década del 90 y en columnas blancas el precio de la leche y en columnas amarillas el precio de la cerveza. Y fíjense que se da el desastroso récord argentino de que vendemos cerveza y leche al mismo precio. Los invito a revisar, no lo voy a hacer yo, pero los que quieran hacerlo, ¿cuánto vale la cerveza y la leche en Bélgica? Digo Bélgica porque es un país que tiene mucho que ver con la industria del alcohol en Argentina. A ver si en Bélgica le permiten a la industria vender a los precios viles que se venden algunas bebidas en nuestro país, por ejemplo la cerveza, al mismo precio que la leche. Te adelanto que la relación es 14-1 en Bélgica, entre lo que vale un litro de leche fluida y lo que vale un litro de cerveza, o en Suiza.
Acá es natural, hablando de naturalizar, que en el supermercado la leche valga lo mismo que la cerveza. Eso también lo digo cuando nos preocupemos de que nuestros chicos se alcoholizan y no tienen todos los beneficios del consumo de leche. Y la otra, bueno, es la saturación de la oferta, los puntos de venta por todos lados. Es una cosa que tampoco está regulada. Pero no me quiero meter con esto porque no tiene ahí la maestra herramientas para regular los puntos de venta que haya en una provincia. Acá cuando hablaba del COVID, este es un mapa del COVID. El COVID tiene hoy 10 millones de infectados en el mundo. Hoy. El último informe de Naciones Unidas sobre personas con problemas serios de adicciones es de 35 millones. La cantidad de muertes asociadas al COVID son de más o menos 500.000 hoy. La cantidad de muertes asociadas a la droga es también 50 veces más que eso. Sin embargo, no hay que hablar de los riesgos. Hay que hablar de los riesgos del COVID, pero no de los riesgos de... Y ni hablar de que lo individual se subordine a lo colectivo. Acá hay toda una legislación en este momento donde lo más importante es lo individual con respecto a la droga. Así están los países que han hecho percepción de riesgos y medidas de protección colectiva y comunitarias. Ya están medios liberados, algunos, otros están volviendo para atrás. Y así están los países que han puesto lo individual por encima de lo colectivo. Y que han hablado de que el COVID es una gripe más. Fíjense la diferencia. En cambio, en drogas hemos hecho lo que han hecho este país que se ve en la foto. Lo individual por encima de lo social, la percepción de riesgo en niveles cero. Bueno, voy a ir a la escuela. Así ya voy a la parte propositiva y considerando que vos me decís, mirá, van a estar escuchando muchas maestras. Bien. Muy fuerte, antes, Claudio, es muy ¿Qué? fuerte lo que acabas de decir. Y es, ¿Sí? Es un sacudón. Realmente te agradezco. Bueno, sabés que lamentablemente es mi estilo. Sí, lo sé. pero es una cruda realidad. Buena palabra en muchos lados y mala palabra en otros. Pero bueno, ¿qué le voy a hacer? No voy a cambiar a esta altura de mi vida. Trato de decir las cosas como sin filtro, pero bueno. Sigo sin entender por qué una cosa es retrógrada y reaccionaria en un lado y acá no. No lo entiendo. Es más, están al revés, por ahí, bueno, no importa. Bien. Esto, por supuesto, las maestras deben estar cansadas de que se los digan. Porque pobres tienen toda la mochila de todos los problemas sociales, sanitarios, y aparte tienen que educar y enseñar. Pero bueno, la escuela es un buen lugar para dar este debate, obviamente. Es un buen lugar. Por supuesto que el primero es la casa, el hogar, los padres. Primero. Ahí si querés, si hay muchos padres, después nos metemos un poco en el tema. Pero la parte de educación, la escuela, bueno, da un marco afectivo, de cercanía. Pongo acá ético, no sé si hoy, cuántos pueden, y la verdad que no sé, ahí me declaro absolutamente ignorante. Si la escuela es o debe ser o no un ámbito de marcos éticos, si la discusión ética de lo ético y lo no ético hoy cabe, ¿no? En esta transmisión de valores. Uno pensaría que sí, pero bueno, después las maestras me enseñarán cómo lo ven ellas y yo aprenderé. Informativo, socializador, es decir, todo un proceso que se da en el marco de todo el trayecto escolar de los chicos, donde estos debates deben promoverse, el pensamiento crítico con respecto a la información que reciben. Y ahí viene otra vez, para mí la escuela no tiene que empezar un manual diciendo la mayoría de los que consumen droga no les pasa nada. No puede empezar así. Yo creo que la escuela, y ahí la parte médica, la parte sanitaria, tiene que hacer un aporte a los contenidos. Y para mí tiene que hacer un aporte con respecto a, por ejemplo, doy un ejemplo, explicar cosas básicas de la salud. Que el hígado de los 14 años no es el hígado de los 30, y que el hígado es un elemento fundamental en el consumo de alcohol.
No es lo mismo el alcohol que van a consumir a los 14, la forma en la que metaboliza el alcohol un pibe que la que metaboliza el padre. Por razones biológicas, más allá del comportamiento. El hígado es el órgano de choque, esto lo explico brevemente, es el órgano de choque de todas las toxinas. Es el filtro, es la rejilla del patio cuando llueve, la que se va a quedar o no con todas las hojas. Por eso el hígado del alcohólico crónico sufre un resecamiento que se llama cirrosis, porque ha tomado demasiadas toxinas o de otras drogas. Y el hígado es casi el último órgano que se forma en el desarrollo de los niños y los jóvenes. Hasta los 20 años no funciona al 100%. Entonces toma una copita el padre con el hijo y el hijo va en coma a una guardia de hospital, con la misma cantidad, la misma dosis, porque hay un funcionamiento orgánico distinto. Digo, un ejemplo, pero no se puede hablar de eso. No se puede hablar del daño, del riesgo. Pero me parece que es importante entender, que los padres lo entiendan, que cuando promueven una previa con chicos de 15 años, el riesgo de intoxicación es inminente. Totalmente. ¿Cómo no lo van a entender? ¿Por qué no lo entienden? Porque nadie se los dijo. Porque nadie se los dijo. Entonces, ¿cómo no entender esta cuestión del cambio de patrones del que hablábamos antes, de tomar el alcohol como una medicación y de lo que va a pasar con una persona que empieza tempranamente a reemplazar el placer hormonal por el placer etílico? ¿Cómo va a cambiar su comportamiento? ¿Cómo va a padecer lo que vos decías, Claudia, el sufrimiento de no poder divertirse sin estar medicado? ¿Cómo no hablar de eso? ¿Por qué nos prohibieron hablar de eso? Me parece preguntas para hacerse. Bien, ¿qué más cosas tiene la escuela? Acá, perdón, voy a tener, no sé si corro esto. La verdad que si lo corro después Pero a mí me perdemos la... encantaría Sí, me encanta esta filmina que tienes ahí, porque una de las bueno, grandes dificultades que afrontaron los colegios en los últimos tiempos es el famoso último primer día, el famoso, la presentación de las camperas, los viajes de estudio, es decir, que todos estos espacios están como marcados por el consumo excesivo de alcohol fundamentalmente. Y la gran preocupación es que en los últimos tiempos los chicos ingresaban alcoholizados a las escuelas, cosa que era como fueron pasando esas barreras de límites que antes estaban presentes y de pronto no iban alcoholizados a la escuela. Pero con el famoso último primer día, que primero eras el último primer día solo de quinto año y después se generalizó hacia todos los otros años. Entonces yo creo que es fantástico esto, cuáles son las acciones, sobre estas acciones planificadas en grupos. ¿sabes qué pasa? Que yo ahí creo que, bueno, vuelvo a hacer el paralelismo porque yo creo que si algo podemos aprovechar de esta pandemia, aprovechémosla. Entonces vuelvo al tema de los encuadres. Porque, bueno, toda esta idea de transferencias perfectas, de libertades a los individuos, y yo te diría, bueno, en el COVID nos ha replanteado algunas cosas. Bueno, voy a decir una frase que tiene mucho contenido, si querés, político, ideológico, pero hay alguien que decía que el individuo solo se realiza en comunidad. La verdadera libertad está en un individuo realizado en la comunidad en la que vive. No hay un sálvese quien pueda o salvarse solo. Entonces, ¿a qué me refiero? Que si todos sabemos que ese último primer día, que si la previa, tiene las consecuencias que tiene, bueno, juguemos a ser padres y maestros y adultos. ¿Qué le vas a hacer? ¿Siempre hay que ser popular? ¿Siempre hay que ser afín? ¿Dónde está la cuestión de las distintas generaciones? Y bueno, a veces hacen falta límites, a veces hacen falta encuadres, desde la experiencia, desde el cuidado, desde el amor, porque uno responde desde el amor, porque no llamás a la policía, yo estoy en contra de la intervención policial en estos temas, sí, sí a la venta, por supuesto.
pero simplemente con reflejos comunitarios, donde cada uno haga de lo que tiene que hacer, el joven haga de rebelde, y haga de lío, y haga de todo eso, y los adultos hagamos de adultos. Pero si todos nos borramos, no hay dialéctica entre adultos y jóvenes. Se rompió la dialéctica, y una sociedad sin dialéctica es una sociedad anómica, es una sociedad... El joven ni siquiera le das esa hermosa posibilidad de ser rebelde, porque ya no hay nada a lo que rebelarse. No hay, viste, no hay, che, mirá la hora que llegás. ¿Y por qué? ¿A qué hora tenía que llegar? Si nunca le dijiste a qué hora tenía que llegar. Claro. El joven te va a zapatear siempre, y está bien, todos lo hicimos. Lo que no está bien es lo que hacemos nosotros, no lo que hace el joven. Entonces, bueno, acá no hay previas, listo. Y si da, bueno, entonces nos vamos a la casa del de al lado. Y bueno, y voy y le golpeo la puerta del de al lado y le digo, yo estoy cuidando a tu hijo en mi casa, empecé a cuidar al mío en la tuya. Cosas de adultos, no sé, por ahí demasiado adultos viejos, como somos algunos. Pero me parece que hay un mundo de adultos ahí que ha desaparecido. Entonces, por ahí sin esos momentos extremos, uno puede evitar esos momentos extremos, que sea que un alumno de nuestro colegio terminó una guardia. Yo creo que es como la educación de un hijo, vos no podés resolver todo en una sola charla. Es cómo te fuiste comportando, e insisto con tu cosa, me encantó tu concepto del mensajero y el mensaje. Ser toda la vida mensaje, con tu ejemplo, acompañando, y creo que la escuela también tiene algo de eso, la posibilidad de ir acompañando todo un trayecto de vida tan importante y formativo desde la maduración y la evolución en la vida de nuestros alumnos. Entonces vos tenés la posibilidad de ir a la escuela, lo vas acompañando en el día a día, es muy probable que aunque esté en otro aula vos lo sigas viendo o lo vuelvas a tener otro año, ya estás al lado, podés ir llevando incluso hasta no una persona sino un grupo entero. Entonces permite la escuela acciones planificadas, y acciones planificadas en un grupo de edad muy importante, en ese momento donde los y las jóvenes eligen, van eligiendo, van conformando su identidad, van eligiendo quiénes son. Y si el quiénes son, uno cree que existe, esto es otro debate, uno cree que existe la libertad de elegir quiénes son. Y la verdad es que están eligiendo entre las opciones que les presenta el mercado, si no hay otro mundo adulto que les hable. Creer que son libres los chicos que reciben la información sobre la marihuana por internet y que eligen libremente, sin un adulto que explique que hay una industria canábica hoy actuando en toda la información que reciben en las redes, de la misma manera que hay una industria del alcohol, como mostré, también actuando ahí. ¿Y contra qué confrontan eso si nosotros no estamos? O sea, esa idea de libertad es relativa. Las opciones se las presenta el mercado si no se las presenta una familia o la escuela. O sus dirigentes o sus referentes, religiosos, barriales, sociales. Entonces, esos que son una contracultura, o debieran constituirse una contracultura, del consumismo, del hedonismo, de la no espiritualidad, tienen que actuar y tienen que estar informados y tienen que transmitir algo distinto, un mensaje distinto. No con la idea de dejarlos crecer en libertad, porque no hay una libertad absoluta del otro lado. Hay un bombardeo informativo y comercial permanente sobre las conciencias y los procesos formativos de nuestros jóvenes y nuestros hijos, como lo hay sobre nosotros mismos. Bueno, entonces me parece que ahí está la posibilidad de hacer una revisión crítica de los comportamientos del mundo adulto. O sea que los estereotipos que les presenta el mercado puedan ser revisados críticamente. Ahí hace falta la confrontación con un padre, un maestro, un referente, capaz de confrontar determinados estereotipos perfectamente configurados por el mercado, como ideales a alcanzar. Ahí, en esto que planteas vos, Claudia, que me parece genial, que los adultos hemos perdido la creencia en nosotros mismos y en nuestra capacidad de confrontar. De pronto nos parece que no debemos discutir determinados temas
porque bueno, porque es así, entonces, porque bueno, porque ellos me dicen que todos lo hacen, el famoso, que quienes hemos tenido hijos adolescentes sabemos la famosa frase de, no, los papás de fulanito o todos los papás tal cosa. Y particularmente, nosotros nos pasa en el consumo, esto que hacía referencia y cómo se va, si lo dejamos, va a seguir su naturalización, el consumo de la marihuana o de la cannabis, que los padres no tenemos herramientas para confrontar, porque necesitamos informarnos como padres que somos en nuestra eh, responsabilidad, y creo que esta no confrontación en algunas cosas es un modo de evadir la responsabilidad, ser responsable. Yo creo que lo que nos pasa, y bueno, ahí yo creo que si hay críticas en lo que ha venido pasando, es una crítica al mundo adulto, no a los jóvenes. Ese abandono que nosotros hemos hecho de nuestro rol de adultos, lo que vos decís, nuestra responsabilidad. Por supuesto que somos parte también de un mundo que, a ver, lo voy a decir muy brutalmente, un mundo que nos obliga a avergonzarnos de madurar, voy a decir, para no decir envejecer. Pero entonces todos queremos como usar el corte de pelo de nuestro hijo, ir a la peluquería y cortarnos igual el pelo, hijo o hija, usar la ropa de ellos, como que ese ideal de la juventud eterna a veces nos aleja de hacer de grandes. Si no, yo he vivido 50 años, usalos, aplicalos. Estás hablando con alguien que tiene obviamente su sujeto de derecho y tiene plena conciencia como para tener una charla y su propio juicio, y la persona tiene que ser amada y respetada, pero vos por algo viviste 25 o 30 años más que la persona con la que vos estás hablando. Hacé de padre, le importará poco, mucho o nada lo que vos le digas, de acuerdo a tu ejemplaridad, de acuerdo a la calidad de mensajero y mensaje, como me encanta esa palabra, la voy a usar siempre. Pero jugá tu parte, no sos un par de tu hijo. Que por ahí esa, Claudio, creo que es una de las grandes confusiones que a veces los padres en su afán de buscar un acercamiento, y yo creo que esta cuarentena está dando grandiosas oportunidades para comenzar a trabajar ese vínculo con los hijos, que a veces los padres quieren hacerse amigo de los hijos, y yo siempre les digo, o sea, sí, el hijo queda con un amigo más, pero queda huérfano, porque el padre es uno solo, la madre es una sola. Y entonces bajar a la categoría de amigos, que son muchos los amigos en cada etapa de la vida y todo lo demás, que son excelentes también muchos de ellos, pero a veces los padres, creo que ahí está una de las grandes confusiones. Aquí, por ejemplo, Claudia Yarur, una de las reflexiones que dice una buena autoestima y esa capacidad de discernir de pronto sirve en la prevención, pero para que los chicos puedan ir construyendo esa autoestima, es necesaria la mirada de los padres, como padres. Yo apuesto en todo a la dialéctica, y si nosotros no ofrecemos una dialéctica a nuestros hijos, cuando se pierde la dialéctica se paraliza todo. Y nosotros tenemos que darle esa dinámica. Me parece que, bueno, no hay que avergonzarse. Pero bueno, si me permitís, ya voy terminando, no voy a seguir aburriendo a la gente. Bueno, estoy hablando de las posibilidades que ofrece la escuela, ¿no? Considerando que buena parte de los y las que están oyendo son de ese ámbito. O sea, es una oportunidad de revisar los modelos, es más, estoy repitiendo lo mismo, ¿no? Los modelos del entorno próximo, del contexto social. Y yo insisto con esto, que yo creo que, bueno, ahí tenemos que generar desde los que proponemos contenidos en las escuelas, generar los factores de riesgo desde un enfoque sociosanitario, los riesgos de lo que te puede pasar.
¿sí? Informar sobre los daños, todo esto que explicaba yo de neuroreceptores y demás, tratando de, bueno, cada cual con su temperamento, cuánto contenido en lo axiológico, la transmisión de valores y demás, pero básicamente información basada en la evidencia sobre cómo actúan las drogas. Yo creo que básicamente eso hay que transmitirlo, hay que ofrecer y ese tipo de información. Yo estoy convencido, algunos van a decir que no sirve. Bueno, recién se armó un debate con respecto a ese tema, pero yo creo que sí. Nos enseña eso el COVID. Y después, bueno, la escuela también sirve en la parte asistencial para una detección precoz, pero bueno, ahí ya también nos metemos en un tema de, a veces es medio vigilante, ¿no? A ver cuándo. Pero me parece que actuar tempranamente sigue siendo importante. Y cuando vos vas viendo algunos rasgos de alerta, hay muchos que les interesa este tipo de detalle, por eso los pongo a veces, qué signos antes de entrar en problemas serios de consumo nos puede dar una persona. Pero bueno, lo voy a pasar más de largo. Y después, bueno, trabajar, esto vos lo venís haciendo muy bien en tu provincia, y hace muchos años que estás trabajando en el ámbito escolar, la generación de proyectos preventivos escolares, es involucrar a los chicos en tareas colectivas, con proyección, con metas, con fines. Es decir, todo eso ayuda muchísimo como un factor de protección en el colegio, no solamente la parte informativa y de los daños y todo esto, sino involucrarse. Yo creo que sí hay dos cosas muy sintéticas que han demostrado en la evidencia ser realmente efectivas como factores de protección. Uno es la información veraz basada en evidencia, que fortalezcan la percepción de riesgo, y la otra es lo que se llama genéricamente la espiritualidad, que no es religiosidad, no estoy hablando de inculcarles una religión determinada, sino espiritualidad, es decir, valores trascendentes, metas trascendentes, propósitos. Y la escuela puede favorecer o estimular que haya proyectos diseñados, desarrollados. Esto, bueno, vos lo sabés muy bien, yo no voy a dar una charla sobre eso, que la podés dar mucho mejor vos con tanto tiempo de trabajo. Pero esto es muy importante también, las escuelas promuevan la participación y el involucramiento de los alumnos en proyectos preventivos escolares, donde puede o no puede haber contenidos preventivos específicos sobre drogas, no hace falta. Con una radio, una radio comunitaria o un proyecto de padrinazgo de otra escuela o acciones solidarias, etcétera, entre los chicos, que no necesariamente tienen que ser específicos sobre la cuestión de la droga o del alcohol. Bueno, me parece que hasta ahí he llegado, más o menos estoy dentro del tiempo, creo. Sí, perfecto. Y bueno, más o menos he hecho un recorrido con algunas recomendaciones y bueno, no sé si les ha servido. Espero que alguna cosa que por ahí me equivoqué y dije les sirvió. Pero bueno, quedo a disposición para preguntas. Voy a salir, le aviso ahora al administrador que dejo la pantalla compartida y vamos a pantalla normal. Así ya se lo habilito a todos para que volvemos para a poder responder la forma. Y ahí la verdad he participado una de las cosas que nos dice es la fortaleza de los programas preventivos, de los programas educativos de prevención en adicciones, está en la promoción constante de prácticas saludables. Un enfoque interesante como acción complementaria es también dar información del riesgo, dice, pero hablar de riesgo y efecto, ¿es viable? ¿Nos acercamos a un cambio de actitud ante el consumo de ese modo? Bueno, mira, los cambios de actitudes son graduales, es decir, no hay una charla, como vos dijiste al principio, que genere un cambio de actitud. Pero me parece que la permanencia, la coherencia, el mensaje y el mensajero, toda esa constancia, sí, cómo no, cómo va a cambiar lo actitudinal. Todos nosotros nos hemos formado con una enorme influencia de modelos.
padres, maestros, figuras de la farándula, y en la adolescencia hasta hacemos zapping de modelos. Total. Hacemos un pasaje de uno a otro, nos sentimos identificados con distintas figuras a lo largo de nuestra adolescencia. Y después trasciende lo trascendente, las figuras que son trascendentes. Entonces creo que es bueno hacer ese esfuerzo por instalarse ahí, en ser una figura trascendente. Ni hablar de tu hijo, tenés que esforzarte todos los días por ser trascendente, y que tu figura sea trascendente, que realmente sabés que en algún momento vas a ser cuestionado, pasás a ser, de ser el mejor de todos a ser el peor de todos como padre, y después volvés a ser el mejor y después todo se nivela. Pero me parece que todos hemos formado nuestra personalidad en base a modelos. Entonces lo que va, creo yo, conformando comportamientos es de qué manera nos instalamos ahí y compartimos esa trascendencia con otros. Mira, muy vinculado con esa pregunta, hay otra, de Marcela Cisneros, dice, ¿cómo puede hacer un padre que tiene problemas de consumo para evitar que sus hijos repitan su modelo de conducta? Bueno, es un factor de riesgo, evidentemente, el haber sido o ser consumidor, o que en tu casa se consuma, o que tus padres consuman. Es un factor innegablemente de riesgo, pero eso no quiere decir, obviamente tenés que hacer un esfuerzo vos por dejar, una vez que sos padre, un gran esfuerzo por dejar, y mostrarte verdaderamente como si vas a transmitir si vas a convertirte en mensajero, en también ser mensaje. La ejemplaridad va a actuar muy fuerte ahí, para un lado o para otro. Así que tu primer esfuerzo es con vos mismo, como padre. Y si ya lo hiciste, y si ya superaste, bueno, entonces tenés que fijarte en qué. En transmitir valores que tengan más que ver con el ser que con el tener, que tengan más que ver con esas realizaciones que no son a través del consumo, no somos lo que consumimos, los límites, abrirte a la comunicación. Si entre las cosas que te llevaron a vos a consumir drogas está el no haber recibido afecto, hacer el enorme esfuerzo de aprender a darlo, porque a quien no lo ha recibido le cuesta mucho más. Pero tu hijo se tiene que sentir amado, o hija. Y si vos ya lograste eso, bueno, tenés la mitad del camino hecho. Que puedas transmitir el afecto que tenés y que es lo más importante en el mundo para vos. Porque en el consumo a veces la droga es más importante incluso que un hijo, que una madre. Conseguir la droga, todo el esfuerzo que haces por conseguir y tomar droga, se demuestra hacia afuera, por lo menos, como mayor al que haces por cuidar a tu hijo, o a tu madre, o a tu novia, o a tu hermano, o a los seres queridos. Entonces me parece que no solo el haber dejado de consumir, sino el haber superado esa otra barrera que son las carencias afectivas que uno tuvo a lo largo de su vida, que no aprendió a amar o ser amado, es la segunda. No sé si lo que estoy diciendo es fácil de hacer. No sé si estoy dando un consejo de manual de buenos... Pero pero creo que dices algo muy cierto, Claudio, en esto de quien no lo ha recibido es doble el esfuerzo para poder darlo. Yo recuerdo muchas veces las reflexiones, y en este momento están, te decía hace un momento, están mirando los chicos del centro de rehabilitación, los chicos que están en comunidad, y muchas veces la búsqueda de un tratamiento es a partir de la necesidad de ser el padre que sus hijos, que sienten que sus hijos necesitan, y a veces eso, en el caso de las mujeres, bueno, vos lo sabes mejor que nadie, que también, a veces cuando llega el hijo es cuando buscan ayuda, porque necesitan ser esos padres que los hijos, que sienten que sus hijos requieren, pero saber también que cuesta el doble, que cuesta mucho más.
porque no saben cómo hacerlo, por eso es tan importante también el poder entregarle, cuando tienes niños, el poder entregarle todo ese afecto, que no quiere decir, vos lo decías perfecto, que no quiere decir la falta de límites, que no quiere decir que no ejerzas tu rol de padre, que no quiere decir que siempre te va a querer porque te van a odiar, porque hay épocas que los hijos odian a los padres, y porque eso es parte de la vida y es parte del crecer. Pero creo que es muy cierto eso que acabas de decir, o sea, cuesta mucho para las personas que padecen la problemática dar lo que nunca tuvieron. A propósito del tema de padres, por ejemplo, Celeste Herrera nos decía que el que no consume tiene prioridades diferentes al que sí consume. Daniela Fulco nos comentaba que el que tiene valores hoy por hoy es el diferente. Como padres es complicado a veces, porque los extremos no son buenos. Y Celeste Herrera nos comentaba que muchas veces se confunde libertad con libertinaje. Bien. La verdad que han estado muy reflexivos todas las personas que nos han ido acompañando, porque era como que habían empezado a bucear en toda tu conferencia, Claudio, e ir reflexionando, han estado reflexionando mucho. Ana Gramajo pregunta, ¿qué mecanismos podemos desarrollar para lograr una conciencia del riesgo? Bueno, a mí me gustaría que las maestras en los colegios tuvieran más apoyo desde el punto de vista de que la salud pública realmente pudiera ayudarlas con contenidos basados en la evidencia, desde la medicina, desde la neurología. Pero como no sucede, yo lo que les podría recomendar, si sirve algo que yo recomiende, que utilicen para buscar los contenidos páginas que tengan que ver con sociedades científicas, perfectamente acreditadas. Porque como dije en algún momento, en este contexto en el que estamos, no digo el de la pandemia, digo desde hace varios años, los proveedores de información básicamente son comerciales. Y advierto, y acuérdense de lo que les digo, hay una industria canábica, y no hablo del narcotráfico, industria canábica, con ya brands comerciales, nombres comerciales, facturando, etcétera, etcétera, que producen contenidos permanentemente sobre el tema cannabis. Qué plantita, cómo la tenés que iluminar, qué semilla, cuál es hembra, cuál es macho, qué cogote, etcétera, 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 etcétera. Y nuestros hijos acceden a la información del cannabis a través de estas. Y nosotros mismos también buscamos cannabis y aparece como si fuera una información científica, información comercial. Entonces, les recomiendo, si quieren, buscar, conformar contenidos con investigaciones que tengan que ver, qué sé yo, la Sociedad Argentina de Neurología Pediátrica, sociedades médicas, no médicos sueltos, porque también hay médicos sueltos que te venden champú para la caspa, con el número de matrícula, sino sociedades científicas, que no digo que todas sean inmaculadas, pero que por lo menos es más difícil de conmover por la parte comercial. Trabajos sobre marihuana, por ejemplo, hay trabajos muy buenos de Nora Volkow, vos la debes conocer, en el NAIDA. Sí. Trabajos con Neurospect, donde explican por qué un componente como el cannabidiol puede funcionar para bajar episodios de epilepsia. Pero vos la lees desde el otro lado y decís, bueno, pero pará, lo que está haciendo es bajando actividad neurológica. Entonces yo en la escuela me doy cuenta que los pibes vienen un poquito, 3 o 4 cambios por abajo de lo que podría esperarse. Bueno, eso es cannabis. ¿Que puede servir para bajar convulsiones epilépticas? Sí, pero porque está desactivando funciones neurológicas, como lo hace el sistema endocannabinoide. ¿Qué más? Hay un trabajo de Annelies Dor en Chile sobre
sobre marihuana, y creo que vos la conociste en Chubut, ¿no? Sí, en Chubut estuve. Nosotros la llevamos allá al encuentro en Madrid. Que ha hecho un trabajo muy bueno de seguimiento de rendimiento escolar y usuarios de cannabis. En Chile no son estudios. Sí, por ahí, Claudio, yo siempre lo vinculo, y creo que vas a estar de acuerdo, que lo que pasa con la morfina. La morfina es uno de los calmantes que son tan útiles en un enfermo de cáncer, es uno de los calmantes que logran mitigar el dolor de un enfermo de cáncer en una determinada etapa de la enfermedad. Pero tienes que tener cáncer. Este principio activo de la cannabis sativa, que es uno de los millones, de los muchos que tiene, no millones, pero es casi más de 60, creo, casi 60. Y para eso es uno de los principios activos, y además tienes que tener epilepsia y un determinado tipo de epilepsia. Entonces, y ahí va lo que vos hacías tanto hincapié como para que nosotros los adultos podamos considerar siempre, cómo tamizar esa información, y para eso necesitamos informarnos, que llega desde obviamente no necesariamente desde el mundo científico, sino desde el comercial. Bien, bueno, en respuesta a la inquietud de la pregunta, yo en términos genéricos diría eso: el mejor filtro es buscar publicaciones científicas. Lancet, por ejemplo, es una publicación muy respetada internacionalmente, con investigaciones médicas que tienen varios filtros y arbitraje académico que te da cierta garantía de que lo que vas a leer ahí tiene todas por lo menos los filtros más serios. Entonces yo recomendaría a las maestras que quieran buscar y dar un día una charla, una clase, o informar, bueno, o enviar, o proveer, o invitar a los alumnos a hacer ese tipo de investigaciones en publicaciones médicas o científicas más responsables, advirtiendo a los alumnos que miren que hay muchos influencers, youtubers, que son multimillonarios, pibes de 22 o pibas de 22, 23 años, que facturan millones. Bueno, pregunten por qué facturan millones. Para hablar de qué plantita tenés que tener en el fondo de tu casa. Claudio, la última pregunta. Lilian Ruiz, si confirmo que un alumno consume, ¿cómo debo actuar? Y ahí me parece que podés contestar vos, es decir, ahí vos podés tener distintas opciones locales. Sí. Es cierto que porque consuma no necesariamente tenga que ir a un tratamiento para dejar de consumir. Habría que ver en qué situación particular de consumo, porque consumo abarca muchas cosas, está ese alumno. Me parece que siempre hay que estar al lado de esa persona, entenderlo, hablarlo, informarle, compartir, hablar con sus amigos, con su entorno. Me parece que esa es la primera respuesta. No tiene que ser derivado a un tratamiento, y bueno, por supuesto que yo estoy en total desacuerdo de ser derivado a la fuerza pública. No tengo esa idea, ni la he tenido en más de 20 años de acción sobre este tema. Pero me parece que nos está llamando a algún tipo de intervención y acercamiento, pero básicamente diagnosticar, no diagnosticar en términos médicos, sino diagnosticar cuál es la frecuencia, cuál es el nivel de consumo que tiene, porque el consumo puede significar muchas cosas. No necesariamente todavía. Proveer la información, ayudarlo a informar, yo apuesto mucho a la información. Como vos bien dijiste, no es todo. No es todo. Pero en el diálogo tiene que tener algún contenido. Y me parece que la información es un contenido válido, la información sobre lo que está haciendo, pero de tomarlo de la misma manera que si yo me entero que un chico en el colegio fuma tabaco. ¿Cómo no voy a hablar de él sobre el tabaco? ¿Por qué no?
a mí me movilizaría el mismo tipo de reflejo para hablar.